Pero ahora vamos a ir al capítulo 8 del libro de Josué y nos va a mostrar que esa victoria que Dios les concedió los hizo un poco envanecerse, porque en el capítulo 7 anterior nos dice que ese milagro los envalentonó y fueron a tomar esta ciudad chiquita que se llamaba Jai. Y en esta ciudad chiquita de Jai, ellos tomaron la determinación que no era necesario que todo el pueblo vaya, sino que mandaron una porción del pueblo. Y esa porción del pueblo recibió una gran derrota y hasta fueron perseguidos por los ciudadanos, los moradores de la ciudad de Jai. ¿Sí? Después de sufrir esta derrota, llegamos al capítulo 8. ¿Sí? El capítulo 8, que lo vamos a ir leyendo un versículo cada uno, ¿sí? Y vamos a leer todo el capítulo 8. Son unos cuantos versículos. Entonces, comienzo yo la lectura con el versículo 1 del capítulo 8 del libro de Josué. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo, y a su ciudad y a su tierra. Versículo 2. Y harás a Jai y a su rey como se te predicó, y a su rey solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros, con unas cruces edificadas a las ciudades de reyes. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Versículo 4. Y les mandó diciendo: atended y pondréis emboscada a la ciudad, detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, iremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros, hasta que nos alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová nuestro Dios la entregará en vuestras manos. Cuando la hayáis tomado, reprenderéis pues, haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Versículo 9. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron en Betel y Jai, entre esos lugares, al occidente de Jai, y Josué quedó en aquella noche en medio del pueblo. Entonces Josué de mañana pasó la vista al pueblo y subió por el consejo de Israel delante del pueblo contra Jai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai, y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada, entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad, y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Versículo 14. Y aconteció que, viendo el rey de Jai y su pueblo, se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente a Araba. No sabían que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Versículo 15. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Bet, de que no saliera de Israel, porque por seguir a Israel estaba la ciudad abierta.
Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué tendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente del lugar, los que estaban en la emboscada corrieron hacia él, alza a su mano, y vinieron a la ciudad y la quemaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Versículo 20. Los hombres de Jai volvieron a nosotros y miraron, he aquí que el humo de la ciudad subió al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y nosotros salimos de la ciudad a su encuentro, y así fueron alzados por medio de Israel. Los unos por un lado y los otros por el otro, y siguieron hasta que no ninguno de ellos capaz. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Versículo 24. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto a los que los habían perseguido, todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos. Todos los israelitas volvieron a Jai y también vencieron a filo de espada. Versículo 25. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12.000, todos los de Jai. Versículo 26. Porque Josué no retiró su mano que había tendido en la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron para sí las piedras y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Versículo 29. Y el rey de Jai lo colgó de una madera hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó a Josué que quitasen el madero de su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal. Como Moisés estuvo de Jehová de hablar a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie hizo hierro, que ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron otras falsas. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos y oficiales y jueces, estaban de pie, uno al otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas, que levantaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte de Geseim y los otros mitad hacia el monte Elba, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijese primeramente al pueblo de Israel. Versículo 34. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra clara de todo como Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. Muy bien. Aunque es una lectura larga, un poco nos queda el raconto de la historia y vamos a ir avanzando un poco en esta historia. Disculpen que vamos a tener que recorrer lo que ya venimos viendo hasta llegar al punto donde hoy vamos a un poco a tener un pensamiento y llevarnos algo como una lección práctica para nuestras vidas.
Estamos cerquita, ¿eh? Muy bien. La derrota de Jai. ¿Qué nos deja la derrota de Jai? Esta ciudad pequeña, comparada a la de Jericó, y que tenía que haber sido mucho más fácil conquistarla. Pero el pueblo se envaneció. Dijo, no necesitamos que vaya todo el pueblo, como la otra vez cuando tomamos Jericó. Con una cantidad, una fracción del pueblo, con eso va a alcanzar. ¿Cuál es la lección de esta situación? Porque ellos después fueron a tomarla, perdieron, y hasta fueron perseguidos muchos kilómetros. ¿Por qué? Porque el enemigo no fue vencido por el Señor, sino que ellos pensaron que podían vencer con su propia fuerza. Eso en nuestros días se llama autosuficiencia y está muy reñido con la dependencia hacia Dios. A veces nosotros queremos solucionar nuestros problemas y creemos que somos autosuficientes. En realidad la humanidad es así. Hace un culto del yo. Yo puedo, vos podés. Si no podés, anda a un psicólogo. Un psicólogo te va a dar algunos tips para que tu autoestima suba y no tengas tantos problemas en tu vida. Pero Dios plantea otra cosa. Dios plantea que el ser humano, en su relación, tiene que ser dependiente de Él. Y esta ciudad nos va a dar esa lección. En el tiempo que estos hombres pensaron que con sus propias fuerzas podían vencer, perdieron. Y cuando dependieron de Dios, la situación cambió. El versículo del capítulo 8, el versículo 1 dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma conmigo a toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo y su ciudad y su tierra. Pero fíjense que dice, yo lo he entregado, dice Dios. No dice, vos vas a tener la fuerza para hacerlo, o vos podés solo, o algo por el estilo. Fíjense también esta curiosidad, dice, Jehová dijo, no temas y desmayes. ¿Les hace acordar algo del libro de Josué? 1:7, 1:9. 3 veces se menciona en el primer capítulo de Josué que no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, vencerás. Pero estos hombres lo olvidaron. Entre el capítulo 1 y el capítulo 8, evidentemente se perdieron. Al principio confiaban en Dios, tenían miedo, porque así volvieron al desierto. Por el hecho de decir, son un país muy fuerte, con hombres muy altos, gigantes, y no vamos a tener la fuerza para lograrlo. Pero el Señor les dijo a lo largo de esos 40 años que tienen que confiar. 40 años estuvieron vagando en el desierto para que confíen. Y lo aprendieron. Entraron a la tierra prometida, tomaron Jericó, pero qué fácil que se olvidaron, ¿no? Una batalla la ganó y después ya lo olvidaron. Otra vez dijeron, sí, nosotros podemos, mandemos una cantidad reducida de gente porque nosotros podemos tomarlo, es una ciudad chiquita, nosotros podemos. Ese ego del ser humano nos aleja de Dios. Nosotros tenemos que tener la suficiente capacidad para entender esto, de que cuando nos alejamos de Dios, perdemos la bendición de Dios. La palabra del Señor en el Nuevo Testamento también lo dice, nosotros no somos nada, la vid lejos de los pámpanos. ¿Qué es la vid? Es silencio. ¿Qué es la vid? La parra. Agüita. ¿Y qué es la parra? La planta. La parra, entonces, es la vid. ¿Y qué son los pámpanos? ¿Qué son los pámpanos? El racimo que sostiene los frutos. ¿Y qué dice si uno separa la ramita donde están las uvitas de la parra? Se seca la uvita, se hace pasa. La palabra del Señor dice, sin mí nada podés hacer. Sin mí nada podéis hacer. Entonces, cuando nosotros hoy en el presente decimos que no necesitamos a Dios,
nos estamos alejando de Dios. A veces he escuchado algunas locuras como que no necesitamos venir a la iglesia. ¿Para qué? Hay algunos que dicen, yo hago la cena del Señor en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. Es interesante eso. No es la imagen ni tampoco la enseñanza de la palabra del Señor. Nosotros conocemos de memoria el pasaje de Hebreos 10:25, ¿no? A veces Marcos lo pone un poco en las redes sociales. ¿Qué dice Hebreos 10:25? ¿No? Porque algunos tienen por costumbre dejarse de congregar. ¿Qué virtud tiene congregarse? Primero, estar cerca del Señor. No perder su guía. No perder la comunión con los hermanos. Es importantísimo. Pero hay algunas personas que dicen, yo puedo hacerlo desde mi casa. Yo puedo tener una vida espiritual desde mi hogar. Bueno, si vos querés hacer lo que vos querés, está bárbaro. Pero si vos pensás en la voluntad de Dios, es otra. Y a veces nos vamos formando, ¿no es cierto?, un concepto de Dios a nuestra medida. Estos hombres se hicieron un concepto de Dios a su medida. Dijeron, no es necesario que Dios participe en esta situación. A Jai la podemos conquistar con una cantidad de guerreros suficiente. ¿Para qué vamos a movilizar todo el pueblo? Es un desgaste que no es necesario. Nosotros podemos. Autosuficiencia. Autosuficiencia. Yo a veces veo muchos hermanos de otras denominaciones que a veces uno dice, están excedidos tal vez en ese grado de dependencia. Voy a comprar un durazno. Voy a orar para que el durazno no sea un durazno picado. Bueno, yo creo que eso es un exceso, porque lo he escuchado. Pero dicen, voy a comprar un auto, voy a orar para ver que el Señor esté conmigo cuando tome esa decisión de comprar un auto para que el Señor me bendiga y no haya una equivocación. Digamos, ni un extremo ni el otro. Yo creo que siempre nuestros hermanos nos pueden dar una enseñanza de fe y nuestra vida tiene que estar gobernada por el Señor. Nosotros tenemos que estar en dependencia, porque cuando no estamos en dependencia cometemos errores. Estos hombres cometieron un error. Pensaron que por sí solo podían y fracasaron. Y a veces lo planteamos al revés. Decimos, ¿por qué fracasamos? Cuando nos sucede algo en la vida, ¿por qué fracasamos? Empezamos a llorar. Fracasamos. A veces decimos, necesitamos que el Señor nos bendiga en un aspecto de la vida, en los estudios, pero yo puedo. No, habría que ponerlo en las manos del Señor, nuestros estudios, nuestros trabajos, nuestras relaciones interpersonales. Y hay que ver cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios va a ser siempre que nosotros estemos cerca de Él y que siempre estemos consultándole a Él en oración y respetando su palabra. Pero eso cuesta un montón. Eso cuesta muchísimo. El Señor plantea un plan nuevo. El primer plan fue humano. Vamos a ir a Jai con una cantidad de personas, no muchas, las suficientes que creemos nosotros que son necesarias para tomar la ciudad, y lo sacaron rajando. Lo sacaron corriendo. Y perdieron gente del pueblo. Murieron en esa batalla perdida por la falta de dependencia hacia Dios. Ahora hay un nuevo plan. ¿Cuál es el plan? Vamos a mandar por detrás de la ciudad de Jai una cantidad de soldados, de hombres de guerra. Y por la parte de adelante de la ciudad vamos a enfrentarlos. Y cuando ellos salgan, como la primera vez que nos sacaron rajando, discúlpenme esa frase, pero para que quede claro, nos sacaron corriendo, nosotros vamos a hacer eso, vamos a correr, vamos a huir. Y ellos van a pensar, como la primera vez, que vamos a salir corriendo también. Y nos van a perseguir. Y de alguna forma nos van a humillar. Y fue así el plan, pero este plan no lo planteó Josué, sino que lo dio Dios. Dios planteó el plan. Fíjense, volviendo al pasaje que hemos leído, en el versículo 2 dice, harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y bestias tomarás para vosotros.
Pondrás pues emboscada en la ciudad detrás de ella. Pondrás emboscada, no es un plan de Josué, es un plan que Dios le presenta a Josué. Y cuando Dios nos presenta el plan, estamos muy seguros que va a ser de victorioso. Acá hubo obediencia. Y se cerró Josué y dijo, vamos a hacer lo que el Señor me está poniendo en el corazón, lo correcto. Vamos a hacer una emboscada. No vamos a enfrentar la ciudad de alguna forma, discúlpenme la reiteración, frontalmente, tomándola, sino que vamos a hacer un movimiento inteligente. En los que se llama la guerra sería como un movimiento de pinza, ¿no? Atacar de dos lados, simultáneamente, por atrás y por adelante. Y yo les daré una señal con una lanza, ahí como ve el dibujo, con una lanza levantaré. Seguramente esa señal habrá visto el brillo de la lanza, los que estaban detrás de la ciudad. Y cuando el pueblo estaban luchando de Jai, vinieron hacia ellos y ellos retrocedieron, en ese momento los que estaban detrás de la ciudad entraron sin esfuerzo, porque toda la gente de guerra de Jai había salido al encuentro del pueblo de Israel que estaba en el frente de esa ciudad. Y la tomaron fácilmente, le prendieron fuego a la ciudad. Y cuando este pueblo de Jai vio que su ciudad, a su espalda, se estaba incendiando, entonces dijeron, esto es una emboscada. Me están atacando por la espalda y por el frente. Y su ánimo decayó y ellos pudieron fácilmente vencerlos. Qué fácilmente uno vence cuando el Señor muestra el plan, cuando el Señor dirige el plan. Ahora trayéndolo a nuestro presente y a nuestra vida. Nosotros tenemos muchas bendiciones y victorias, pero están fundadas en un concepto fundamental, que es la obediencia. Yo los voy a invitar a leer un pasaje que está en Deuteronomio. Deuteronomio, ¿sí? Capítulo 28, del 1 al 11. Les invito a buscar Deuteronomio, está un poquito más atrás. Capítulo 28. Y vamos a leerlo como recién leímos, un versículo cada uno. Son 11 versículos. Y les voy a pedir que hagan un ejercicio, a remarcar algunas cosas que encuentren lo que yo les voy a ir pidiendo. Pero primero lo leemos. Dice así Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te extenderá sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Versículo 4. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tu boca, los rebaños de tu oveja. Bendita será tu queso de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Versículo 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Los carros saldrán contra ti, por 7 caminos irán delante. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y confirmará Jehová al pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Versículo 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes y en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habían de dar. Muy bien. Yo les voy a pedir un ejercicio acá. Que vayan buscando algunas cosas. Dice,
la palabra del Señor en su primer versículo. Acontecerá que si oyeres. ¿Qué es la palabra sí? Es una afirmación, ¿no? Pero también puede funcionar como un condicionante. Un condicionante. Si oyeres. Si oyeres. ¿Cuántas veces se plantea este condicionante? Acá dice, si lo oyeres a Dios. Si lo oyeres. Acá va a haber muchas bendiciones, pero hay un condicionante. Si sos obediente. Si oyeres. ¿Yo puedo dejar de oír? ¿Puedo dejar de prestarle atención a lo que Dios nos pide? Sí. Nunca perdemos libre albedrío. Nunca. Siempre podemos hacer lo que queremos. ¿O ustedes piensan que van presos si no hacen lo que Dios les pide? Los veo muy así, circunspectos. ¿Podemos robar? Es como que yo pienso que cuando si oyes es como que nosotros, si oyemos, o sea, si oímos, esa palabra es como que tenemos que ser obedientes, ¿no? Claro. Hay promesas del Señor, pero están condicionadas. Si oyeres, yo te voy a dar todo esto, porque también les voy a hacer buscar esta palabrita que se repite, bendito. ¿Cuántas veces se repite la palabra bendito acá? Bendito será en tu ciudad, bendito sea en el campo. Ahí van 2. ¿Cuántas veces más se repite? Pero, ¿por qué cosa? Bendito tu fruto, el fruto de tu vientre. ¿Qué es eso? Los hijos. Bendición para tu vida, bendición para lo que te propones hacer, bendición generacional. Bendito todo lo que tú hagas va a ser prosperado. Pero hay una condición siempre. Si oyeres. ¿Qué cosa oyeres? Sus mandamientos, su palabra, su palabra. Cuando nosotros decimos, yo puedo, y no me hago cargo y digo, no me interesa lo que Dios opina sobre un punto en particular de mi vida, te expones a la derrota, como estos hombres. Ellos se expusieron a la derrota por no depender de Dios. Fue muy fácil para Dios darle la victoria. Fue muy fácil para Dios. Dijo, ustedes tienen que hacer esto, ponerse por detrás, salir, plantarse en la entrada de la ciudad, torearlos de alguna forma, y ellos van a salir. Y cuando ellos salgan, ustedes entren a la ciudad por la espalda. Y en un ratito, en un día, los batieron a todos. ¿Cuántos murieron? Muchísimos. ¿Cuántos murieron del pueblo de Israel? Casi ninguno. La palabra dice que ninguno, pero yo digo, bueno, pongámosle casi. Pero la realidad es otra. En nuestras vidas, muy difícil que se dé que nosotros dependemos de Dios. Lo dejamos como un tácito, como que Dios siempre nos va a bendecir, no importa lo que hagamos. ¿Será? Esa es la condición. A veces me dicen, encontré una persona que no conoce al Señor Jesucristo. Lo único que le falta es convertirse. Estoy sacando frases célebres, para mí, frases célebres. Lo único que le falta es buenísimo, es buenísimo. Es una persona muy honrada, nadie lo puso en duda. Es una persona con un carácter afable, buenísimo. Es muy trabajador, maravilloso, perfecto. Pero lo único que le falta es ser cristiano. Tipo, para mí, le falta todo. Ayer estábamos cantando en la reunión de jóvenes, si lo tengo a Dios, lo tengo todo. Bueno, esto va al revés. Si le falta esto, le falta todo. ¿Por qué? Porque no teme a Dios. Porque hace su vida a su manera. Porque no conoce los mandamientos. Porque no cumple la palabra del Señor. Le falta todo. Y vos encima, ¿vos qué querés? Que te prospere con esa persona. No, pero no es así la palabra. Dice, si oyeres mi palabra. ¿Y qué mandamiento nos da? Por ejemplo, en este caso particular. ¿Qué comunión tiene la luz y las tinieblas? Ninguna.
¿Qué comunión tiene Dios con Satanás? Ninguna. Pero yo quiero que esa persona sea maravillosa, humanamente hablando. Bueno, no estás haciendo lo que el Señor te pide, pero querés que te bendiga. ¿Querés que te bendiga? ¿No es una contradicción esa? Yo no hago lo que el Señor me dice y yo quiero que me bendiga. Yo quiero, no sé, cambiar de trabajo, pero no lo pongo en las manos de Dios. Va a estar complicado, va a estar complicado. Yo quiero tener mi casa propia, pero lo voy a hacer con mi esfuerzo, con mi trabajo, con el sudor de mi frente. Está bien, hay que trabajar, el Señor lo pide. Pero si no pones en las manos del Señor las cosas, difícil que se te van a dar. Muy difícil que se te van a dar. La dependencia nos da victoria. Es un sinónimo de victoria. Ellos en el primer momento que se pusieron en manos de Dios, el Señor les dio victoria. Y para nosotros en la actualidad es bendición. Cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos pide, nos bendice. Pero a su vez al revés, cuando no hacemos lo que el Señor nos pide, no tenemos bendición. Pero aparte hay algo que se asocia. La obediencia es prueba del amor y de la fe. Es prueba de amor y fe. ¿Por qué le hacemos caso? ¿Por qué le obedecemos a Dios? Porque tenemos miedo que no castigue. Sean sinceros, ¿tienen miedo que Dios los castigue? ¿Sí? Es como que Dios anda con un látigo, ¿no? Sí. Es nuestra conciencia. Es nuestra conciencia. Pero el Señor no es un Dios cruel. Para nada. Es más, Él tiene el deseo de bendecirnos. Siempre tiene el deseo de bendecirnos. Pero lo que pasa es que nuestra obediencia está muy sujeta al amor que le tenemos y también a la fe. Si yo tengo un problema de salud, ¿no es cierto? Y me tienen que operar de algo. En ese momento, nosotros podemos tener miedo y desesperarnos o tener fe en su amor y confiar que Él va a obrar. En realidad, Dios no quiere que le tengamos temor de miedo, sino respeto. Son dos cosas muy distintas. Respeto porque Él no se niega a sí mismo. Si Él te dice que si lo obedeces te va a bendecir, está perfecto. Eso es lo que tenemos que creer. No estar teniendo miedo que Él nos va a castigar. En realidad es un Dios maravilloso de amor, fundado en justicia. Porque, a ver, los que son papás, cuando se portan mal en su memoria, ¿le dan premios a sus hijos cuando se portan mal? ¿Pero ustedes dejan de amar a sus hijos? ¿Y entonces cómo es la cosa? Yo creo que Dios siempre está dispuesto a darnos lo mejor y a bendecirnos siempre. Pero hay que ser justos. Dios no nos puede premiar cuando nosotros nos portamos mal. Es como que perdemos bendiciones que Él está muy dispuesto a dar. Pero no es que Él nos castiga. No, nuestras acciones a veces nos llevan. Esta gente de Jai los atropelló, los ganó la batalla, porque ellos fueron desobedientes. Pero no es que Dios los mandó a que los destruya. Para nada, los persiguió, algunos cayeron, 39 cayeron, pero podría haber sido mucho peor, la derrota, la primera derrota con Jai. Para mí, Dios siempre está dispuesto para bendecirnos. Pero hay un condicional. Si lo oyésemos al Señor, Él está dispuesto a que nosotros seamos benditos en todos los aspectos de la vida. Y por amor al tiempo, que faltan 5, que ya me estoy extendiendo demasiado, ¿qué pasa cuando hay desobediencia? Al revés. ¿Qué piensan? Viene el látigo, ¿no? Viene el látigo. Sí, pasa de todo, pero yo creo que pasa de todo por el desamparo, ¿no? Yo me voy de casa, como el hijo pródigo, yo me voy de casa. Quiero hacer lo que a mí me dé la gana. Entonces el padre mandó a muchos a que le fastidien la vida al hijo pródigo. Que pierda todo su dinero, que después termine con los chanchos.
Yo creo que no fue así la historia. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo, no? Él mismo se buscó todos los problemas. Se fue con mujeres de la vida, con prostitutas, despilfarró todo el dinero que el padre le había dado. Cuando se quedó sin dinero, ¿qué pasó? Tuvo que ir a trabajar de algo que a nadie le gusta, a dar comida a los chanchos. Pero no es que el padre le generó la situación. Nosotros mismos nos generamos las situaciones que a veces no disfrutamos. ¿Por qué? Porque no obedecemos. Pero es como que perdemos el amparo de Dios. Y después, bueno, ahí sí se pone problemática la situación. Sin la protección de Dios, sin la guía de Dios, van a pasar cosas. Eso, pónganle en la firma, es el desamparo. Cuando uno es desobediente, hay una separación de Dios, y cuando hay una separación de Dios, hay una consecuencia. Pero no por Dios, sino por nuestros propios actos. Nosotros somos responsables de nuestras vidas. Y otra cosa que también perdemos, que se generan sufrimientos. ¿Sí? Empezamos a llorar porque nos pasó tal o cual cosa, como este muchacho que era el joven rico. Y yo podría estar en la casa de mi padre y aunque sea un jornalero, la estaría pasando mucho mejor que acá, porque ahora estoy comiendo algarrobas, que esto no lo comen ni los empleados de mi papá. ¿Pero qué? Lo buscó él esa situación. Nosotros, sin obedecer a Dios, nos alejamos de él y nos generamos sufrimiento. Pero como el hijo pródigo, nuestro Padre Celestial siempre está pronto mirando el camino a ver si volvemos. No nos tenemos que olvidar de eso. Así como nos buscamos problemas, el Señor siempre está para rescatarnos, siempre está para el oportuno socorro. Aun cuando no lo conozcamos al Señor, Él siempre nos está esperando. ¿Por qué? Porque nos amó de tal manera, que envió al Señor Jesucristo a esta tierra a morir en la cruz del Calvario por tus pecados. Pero ahora viene el condicionante. Si no te arrepentís, si no crees en el Señor Jesucristo, bueno, no empieces a llorar después, a lo largo de tu vida, de que estás solo. No llores en tu vida porque tuviste malas decisiones. Porque este manual, que es la Biblia, cuando uno es temeroso y cumple con ella, nuestra vida es bendecida. Pero si vivimos sin Dios y sin esperanza, todas las cosas que nos sucedan, bueno, alguien tiene que ser responsable. ¿Quién es responsable? Cada uno de nosotros. Pero el Señor Jesucristo nos está esperando. Es como el Padre amoroso que ve en el camino y se para a ver si se da cuenta, mi hijo. Dice la palabra del Señor que el hijo pródigo miró, dijo, volvió en sí. Es como volver de la locura y dice, yo en la casa de mi padre estaría mucho mejor. Eso es lo bueno de nuestro Dios y del Señor Jesucristo que vino a este mundo a pagar nuestros pecados. Él siempre está dispuesto a recibir a un hijo perdido. Pero siempre el condicional, ¿no? ¿Qué pasa si no nos arrepentimos? ¿Qué pasa si no nos consideramos que somos pecadores y que necesitamos de Él? Bueno, seguí haciendo tu vida, no hay problema. Sos responsable de todas tus decisiones. Y para terminar, Proverbio, si me lo pueden leer, Proverbio 3, del 1 al 2. Y vamos terminando. Que si no, me van a retar, lo de la escuela dominical. Proverbios, capítulo 3, versículo 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde tus mandamientos, porque la luna del día y años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Muy bien, cuando uno lee este proverbio, capítulo 3, dice, para desglosarlo, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque guardará de día los años de vida. Quiere decir que vas a tener muchos años de vida. Es una promesa de Dios.
Segunda promesa, paz. Tercera, te aumentará y nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Son cosas que el Señor nos premia cuando nosotros somos obedientes, temerosos de Él y seguimos sus caminos. Y yo simplemente con la paz, yo ya sería feliz. Siempre. Porque ustedes no saben cuánta gente en este mundo vive sin paz. Muchísima. Les cuesta levantarse de la cama para poder vivir. ¿Por qué? Porque no goza de paz. Tienen que decirle a una pierna a la otra, levántate que tenés que ir a trabajar. Pero no tiene una razón para vivir. El Señor nos da paz, nos da tranquilidad. Y cuando llega el final de nuestra vida, ¿cómo se desesperan algunos? Se tiran arriba de los cajones en los velorios. ¿Por qué? Porque no tienen paz en su corazón, no saben qué va a pasar con ellos. Pero cuando uno tiene a Cristo en su corazón, ese paso no es el fin. Tal vez es más, es el principio. Es el principio de todo, de la eternidad. Pero todo está condicionado. Eso me gustaría que hoy nos quede en nosotros en esta tarde. Nosotros somos muy bendecidos si guardamos sus mandamientos. Si no los guardamos, Dios no nos va a castigar, pero vivimos solos, a nuestra suerte, sujetos a nuestras decisiones personales. Pero quede claro que el Señor nos ama y quiere darnos lo mejor, empezando por la salvación. Y después una vida hermosa, una vida abundante, dice la palabra del Señor. Pero si después nosotros nos negamos, bueno, no tendríamos que tener el derecho de estar llorando y gimiendo y protestando como el hijo pródigo. Dios quiera que podamos todos abrazar esto en nuestros corazones, como dice Proverbio, guardarlo en nuestros corazones para que se vuelva una realidad en nuestra vida, que nosotros tengamos una vida muy bendecida. Dios quiera que sea así y que el Señor nos bendiga a todos.